Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias, Jessica. Así pasa los inconvenientes con la tecnología, no nos preocupemos. Bien, la semana pasada concluimos perdón, no llegamos a concluir, nos quedamos en el proceso D. Por lo tanto, vamos a terminar ese proceso de información en el cual quedó pendiente para poder iniciar la clase del día de hoy. Les decía rápidamente, vamos a compartir pantalla, les decía que, a ver, ahora sí, les decía que aquí teníamos las normas de evaluación de las competencias de los estudiantes que el Ministerio de Educación había emitido en el año 2020, que es la resolución viceministerial 094, y que había dado los lineamientos acerca de cómo se tenía que evaluar. Pero recuerden ustedes que el 2020, vino lo que es la pandemia. Por lo tanto, esta resolución viceministerial quedó en stand-by porque se emitieron otro tipo de resoluciones con respecto a, esta es lo que nos envía el Ministerio de Educación, ¿no? Y nos envía un recorrido, ¿no? Un recorrido. Y se emiten otras directivas que van a alternar precisamente, voy a ponerlo en grande, a ver, ojalá que se pueda. Ahí está, muy bien. Y voy a achicar esto para que me permita, ok, ahora sí. Entonces, en el año 2005 sale el diseño curricular nacional, en el 2008 el diseño curricular de la educación básica, seguimos avanzando. En el 2016, evaluación formativa para toda la educación básica, sale una resolución también. En el 2019, el 2020 empieza con esta resolución, la que hemos hablado, pero también inicia la emergencia sanitaria. Y en esta emergencia sanitaria, no es así, se van a dejar de lado algunas resoluciones para poder sacar o emitir otras de acuerdo a la realidad en la cual estábamos viviendo. Entonces, sale una primera evaluación en la situación de emergencia, la 193, y luego sale la 334 en el 2021, y en el 2023, que ha sido el año pasado, se retoma de nuevo lo que es la evaluación formativa de acuerdo a la 094. O sea, se empieza a ejecutar lo que en un inicio, al inicio del año, se había emitido. ¿No es así? Esta emergencia sanitaria va a tener definitivamente algunos bemoles en cuanto a las normativas, porque recordemos que para muchas veces, para entender nosotros y que llegue a aterrizar, demora un tiempo. Entonces, esta evaluación va a estar basada definitivamente en las competencias que va a regular todo el proceso educativo que corresponde a la educación formativa que se está dando. Y se va a disponer que estas resoluciones no queden en stand-by, digamos así, o en todo caso derogadas. ¿Bien? Yo les había hablado sobre lo que era el propósito del aprendizaje, ¿no? Que no era desarrollar contenidos ni conocimientos, que era más bien desarrollar las competencias, pero esas competencias y capacidades no de manera aislada, sino de manera en conjunta, de manera en la cual todos podamos actuar, ¿no es así? Y que tenía que ser crítico, reflexivo, de acuerdo a lo que habíamos ido hablando en todo el proceso de la sesión. Que se evalúe, que tome decisiones, que analice, que se proponga, que reconozca las habilidades, que identifique la problemática. Entonces, todo esto en un círculo en el cual nosotros teníamos eh, que evaluar de acuerdo a lo que nosotros nos estaban pidiendo o nos piden hasta el momento. También cómo se evaluaban las competencias, cómo era antes, cómo se tiene que ser, cómo se tiene que dar ahora, ¿no? Que se gestiona responsablemente el espacio y el ambiente para poder evaluar a los estudiantes, una evaluación diferenciada, no una evaluación común. También tenemos lo que nos manifiesta el ministerio, que la competencia debe gestionar responsablemente todo lo que corresponde al lugar donde se va a tomar
o sea, a la parte del espacio y el ambiente, al espacio geográfico, ¿no? eh, Todo lo que tiene que ver con esos elementos naturales y sociales, local, global, ¿no? De lo que se vaya a desarrollar. Los aspectos claves de la norma técnica de la evaluación de la competencia eran varios puntos que habíamos visto, pero enfatizando en la precisión de cómo se van a formular esos criterios de evaluación. Quienes iban a construir eran ustedes o nosotros los docentes, ¿no? A partir definitivamente de los estándares, los desempeños y la situación planteada que nosotros íbamos a dar. Y eso se encuentra en la norma técnica en el 5.11, ¿no? Esto está extraído, el ministerio lo ha extraído específicamente de la norma de la cual estamos hablando. Entonces teníamos ahí estándares, criterios y en un lenguaje sencillo en el cual el estudiante pueda aprender y desde su experiencia de aprendizaje, ¿no? Que eran los desempeños. Como punto 2, era incluir las conclusiones descriptivas para las competencias, es lo que justo estábamos comentando, cómo se tenía que colocar en un nivel de logro C, en un nivel de logro B. No decíamos que las conclusiones descriptivas iban para el A o el AD, a no ser que sea una felicitación, ¿no? Porque sí se debe felicitar al estudiante. Pero cuando está en un nivel de logro, sobre todo en este, que es el de inicio, porque aún le falta al estudiante fortalecer esas competencias, entonces era que se le tenía que brindar retroalimentación tanto a ellos como a sus familias para que los docentes también puedan saber cómo mejorar sus estrategias de aprendizaje, sus estrategias de evaluación. Muy bien, ahí teníamos un ejemplo que nos pone el ministerio, que es el de tercer grado de secundaria con DPCC, y sale la conclusión descriptiva, ¿no? Tiene C, entonces dice que reconoce prácticas culturales de estilo de vida y comienza, ¿no? Pero le cuesta relacionarse con sus compañeros y le dice todas las eh, carencias que tiene para poder convivir y participar democráticamente y cómo al final, ¿no? Se le recomienda, después de todo lo que le ha dicho, le dice que se recomienda aprovechar los espacios en el hogar para que reflexione sobre la importancia. O sea, siempre hay una recomendación, la retroalimentación que debe existir con el estudiante a la familia, ¿no? Luego tenemos los promedios, que son los informes de progreso, o como les llamábamos la libreta de notas, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados a ello, tu libreta de notas, a ver cómo va, pero son informes de progreso, así se llaman ahora, porque vamos viendo cómo está, ¿no? En qué nivel se encuentra para poder seguir reforzando, ¿no? Por áreas, por bimestres o trimestres, dependiendo cómo la institución educativa vaya a trabajar o vaya a planificar su año. El antes y el ahora, ¿no? ¿Qué cosa era antes de acuerdo a las anteriores resoluciones viceministeriales o ministeriales, ¿no? Por ejemplo, en matemática, que tiene las 4 competencias, antes, miren, escuchen, antes era como si se promediara, ¿no? Tengo A más A más A, ya tengo 3A, por lo tanto tengo A. Y sacaban un promedio de todo lo que se estaba llevando, ¿no? eh, Se fijaba sobre todo en el último trimestre, digamos, si en el caso estaba trabajando por trimestre, y se promediaba. Ahora no se promedia, ahora cada competencia termina con un nivel de logro, ¿no? Y es criterio del docente, porque acuérdense que la evaluación es de progreso cualitativo, que él va a evaluar y el último periodo es el que va a responder al nivel de logro alcanzado en lo que se quiere dar a conocer. Entonces, por ejemplo, tiene B, ¿debería salir B? No, porque de repente en el último periodo o trimestre, el estudiante sí logró la competencia, resuelve problemas de cantidad. Le costó porque estaba en proceso, le costó porque estaba en proceso, pero aquí se esforzó, comprendió, resolvió de acuerdo a lo que nosotros habíamos realizado. Igual, de repente aquí no, resuelve problemas de forma, de movimiento y localización. En inicio, y ya le hago la conclusión descriptiva, con una B, no nos piden, pero si el colegio, la institución educativa, sugiere que le pongan una conclusión descriptiva, podemos hacerlo, ¿no?
se encuentra, ha logrado tales y se encuentra, tiene dificultad en tanto, se sugiere tal cosa, ¿no? Como para poder apoyarlo sin la retroalimentación en este caso. Pero en este caso, el estudiante no es que tenga B, B, C y sale con B, sino es que, de acuerdo al criterio, el docente ve que no resuelve a un problema que le cuesta, sobre todo, de forma, movimiento y localización, y llega solamente al nivel de logro B, que se encuentra en proceso. Muy bien. ¿Cuáles son las ideas centrales entonces? Tener un nivel de logro por área, cada competencia es diferente, pero al mismo tiempo es complementaria, y el nivel de logro por área se llevaba al docente a la idea de generar un promedio. Acuérdense, ¿no? Yo lo promedio, B, B, A, tiene B. No, sin ser la intención, eso se pensaba en la resolución viceministerial 025 del 2019. Por eso es que saca otra resolución donde se aclara, que es la 094, que es la que se aclara cómo debe ser evaluado. Entonces, todas las competencias se consideran igual de importantes. No hay ninguna que sea menos importante o no hay ninguna en la cual se diga, oh, mira, ¿sabes qué? Esta área de la competencia no es necesaria. No, de ninguna manera. Entonces, la formación que le vamos a dar a nuestros estudiantes tiene que ser integral. Integral porque abarca todas las competencias que quiero desarrollar en todas las áreas, no solo en matemática y comunicación, como muchas veces se ha estado determinando, ¿no? Solamente las pruebas van para matemática y comunicación. Matemática y comunicación. Matemática y comunicación son áreas importantes, pero también lo es DPCC, también lo es sociales, también es personal social, ciencia y tecnología, también lo es el área de arte, el área de educación física, el área de inglés, de idioma extranjero, el área de educación religiosa, por supuesto. Entonces, todas las competencias van a hacer que realmente la persona se desenvuelva y se desarrolle y se forme de manera integral. Por lo tanto, la formación integral de nuestros estudiantes tiene que conllevar a los enfoques que nos da el diseño curricular básico, ¿no? de la educación básica, que es ambiental, un enfoque ambiental, un enfoque de atención a la diversidad, al bien común, a la búsqueda de la excelencia, a la interculturalidad, a la igualdad de género, a los derechos, ¿no? A formar realmente ciudadanos que desarrollen sus potencialidades al máximo eh, en busca del bien común y de su propio proyecto de vida. Entonces, de acuerdo a ello, de acuerdo a esos enfoques, también tenemos nosotros una escala en la cual vamos a ir diciendo, ¿no? Que desarrolle su espiritualidad, lo que yo les hablaba, que aprenda la autonomía, que use y aproveche las TICs, que gestione sus proyectos de emprendimiento, que resuelva problemas, que indague. Miren, ahí viene un poco lo que es el perfil del estudiante, ¿no? Entonces, ideas centrales de este punto: promueve un desarrollo integral, darle prioridad a matemática y comunicación durante estos años no ha generado evidencia de cambios. O sea, no se puede solamente enfatizar matemática y comunicación. La idea es que sea el desarrollo integral de todas las áreas para que ayude al estudiante a formar ciudadanos de bien. La promoción y la permanencia del estudiante, dice bien claro, no es el mecanismo que deberíamos utilizar para lograr que nosotros como docentes comprendamos la didáctica de cada uno de los aprendizajes. O sea, si pasas, tienes A y AD si eres sobresaliente. Si no pasas, tienes B y C, ¿no? O sea, esa evaluación que muchas veces la confundíamos porque íbamos dándole el puntaje necesario, ¿no? Tiempo para avanzar en el desarrollo de las competencias, con requerimientos de promoción diferentes a mitad de ciclo y a fin de ciclo. O sea, ¿cómo es eso? Debemos plantear a los estudiantes un tiempo equivalente a un ciclo para desarrollar sus competencias. Primer y segundo grado, que es un ciclo; tercer y cuarto grado, que es otro ciclo; quinto y sexto grado, que es otro ciclo; primero y segundo de secundaria, o séptimo, octavo; tercero, cuarto y quinto, que vendrían a ser los ciclos en los cuales van a evaluarse para poder saber si es que avanza, ¿no? También nos habla de una misma escala de calificación cualitativa para todas las instituciones educativas de la educación básica, tanto privadas como este,
públicas. Asimismo, y ustedes dirán, pero usted está hablando de la educación básica. Sí, pero los de educación superior, si bien es cierto que se basan sus normas y sus reglamentos de acuerdo a sus estatutos, también pueden considerar de repente las escalas de calificación cualitativa, que sería lo ideal porque le decimos que trabajamos un currículo por competencias y que no esté divorciado la educación básica de la educación superior, que todos podamos hablar un mismo lenguaje y que se pueda evaluar de la misma manera. Una escala de 4 niveles va a ayudar definitivamente a describir los avances y las dificultades y aspectos a mejorar. En este caso, tenemos la escala que nos propone el Ministerio, C, B, A y AD. En inicio, en proceso, logro esperado y logro destacado, ¿no? Y cada uno con su respectivo descripción de lo que es, qué significado tiene estar en inicio, ¿no? Está en un progreso mínimo, por ejemplo, cuando estamos en el C, porque nadie, ningún estudiante y ninguna persona empieza de cero. Nadie. Tenemos siempre competencias porque acuérdense que la educación informal empieza en casa. La educación formal empieza en la institución educativa. Por lo tanto, el estudiante ya viene con algunas capacidades mínimas que tenemos que seguir explotando para que ellos puedan desarrollarse realmente lo que es eh, sus competencias e ir afianzando lo que se quiere lograr en lo que vamos a ir programando. Esta evaluación del aprendizaje toma en consideración lo siguiente, ¿no? Primero, que hay que cerrar periodos. Segundo, que la reflexión individual y grupal sobre la práctica pedagógica. O sea, nosotros como docentes nos tenemos que sentar para poder saber qué cosa estamos haciendo bien, cómo lo estamos haciendo, de qué manera lo estamos haciendo. ¿Nos facilita realmente lo que estamos realizando? Entonces, cuando ya tengamos nosotros una evaluación de lo que hemos hecho, realmente desarrolla las competencias de los niños y de las niñas, desarrolla las competencias de nuestros estudiantes, el trabajo con las familias, que es lo más difícil, ¿no? Trabajar con las familias, porque la familia si no ve el cuaderno lleno y si no tiene la nota A, su hijo, no, el docente más que su hijo, el docente no sabe enseñar porque así fue educado. Entonces, romper esquemas, romper paradigmas es fuerte. Y esa es la función que nos toca a nosotros. Al término de cada periodo, nosotros debemos hacer un corte para ver cómo está el desarrollo de las competencias que han alcanzado nuestros estudiantes para realizar realmente un análisis y de esa manera determinar cómo podemos aplicar un plan de mejora inmediatamente. Bien, ¿qué debemos hacer para evaluar el desarrollo de las competencias al finalizar el periodo? Debemos analizar la evidencia, lo que les estoy diciendo, que son las estándares, elaborar las conclusiones definitivas de forma clara, precisa, concisa, ¿no? En el ciclo 1 o 2. Determinar el nivel de logro, ¿no? A la luz de las conclusiones descriptivas, registrar los niveles de logro o conclusiones descriptivas en el CIAGIE, ¿no? En el caso de la educación básica. En el caso de la educación superior, no hay una plataforma aún, se iba a realizar en institutos, estaban viendo de que también los institutos puedan colocar las notas y se pueda transparentar y certificar desde el Ministerio de Educación, ¿no? A través de la Dirección de Educación Técnica Superior, de la Educación Superior Técnica, se estaba tratando, no sé si lo habrán ya logrado, en la educación, en el caso de la educación superior universitaria, ellos se trabaja a través de sus plataformas que tienen, ¿no? Ya sea el Moodle, el Canva, el Meet, el Zoom, o sea, ellos trabajan sus plataformas de evaluaciones con sus sistemas y eso sí lo elevan definitivamente después a lo que es la SUNEDE, ¿no? Para poder registrar las certificaciones y todo ello. Promoción, recuperación y permanencia. Aquí empieza el dolor de cabeza de muchos de nosotros como docentes, de directivos también, porque ha habido de repente no una difusión rápida, concreta de lo que era al término del periodo lectivo, de los grados, cómo se iba a considerar y la explicación de la 094. Entonces, primero, por ejemplo, ¿no?
el estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro B, en la mitad o más de las competencias asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los niveles de AD, A o C o en las demás competencias. Entonces, al término del acompañamiento del estudiante o recuperación pedagógica, ¿no? El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro B en todas las competencias asociadas a las áreas o talleres del acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica, pudiendo obtener esas áreas de talleres de nivel C. Permanece en el grado al término del año lectivo si el estudiante alcanza el nivel de logro C en la mitad o más de las competencias asociadas a 4 o más áreas o talleres. Entonces, como a veces no se explica, no dicen, ah, mira, dice, en la mitad de las competencias asociadas a 4 o más áreas o talleres. Y si solamente tiene dos, el área, la mitad es uno, sí, pues, así dice la norma. Y si tiene C, pongamos en arte, que tiene tres, ¿no? Ya tiene dos, ahí C y una A, pero ya tiene más de la mitad C, ya está desaprobado. En religión tiene C en una y en la otra tiene B o tiene A, ya está desaprobado. En matemática, que tiene cuatro, tiene tres C y una A, está desaprobado. Entonces, eso faltó de repente que el ministerio pudiera alcanzar a todos los directores, ¿no? Las normas, las bases, cómo se tenía que interpretar, porque el año pasado hubo bastante descontento de los padres de familia en cuanto a las calificaciones de los estudiantes. Como esto se los voy a pasar a ustedes, lo voy a ir avanzando para no quedarnos, porque es cada uno de ellas la explicación del periodo lectivo de tercer y cuarto, ¿no? Cuando se está viendo los ciclos o el grado, ¿no? Ahí está el ciclo, el séptimo ciclo, el grado tercero y cuarto. ¿Qué pasa cuando tiene C? ¿Qué pasa cuando tiene, si es que cumple, si es que recibe acompañamiento o si es que no cumple las condiciones de promoción? Entonces, cada uno de ellos está explicado detenidamente en el PPT que se los voy a pasar. Entonces, en el caso de quinto, al término del periodo electivo, ¿no? También te habla de que si tiene B, mire, competencias asociadas a tres áreas de talleres, B en las demás competencias. Al término del acompañamiento, los centros de recuperación pedagógica, si alcanza el nivel de logro A o AD en la mitad o más de las competencias asociadas a las áreas, o recuperación pedagógica y B en las competencias, pudiendo tener una de esas áreas o talleres en el nivel de logro C en todas las competencias. Permanece en el grado al término del año lectivo el estudiante que alcanza el nivel de logro C en la mitad o más de las competencias asociadas, si no cumple con las condiciones de promoción o permanencia. Y en este caso, ¿no? Si no cumple con las condiciones de promoción. Entonces, las instituciones educativas de la educación básica, ¿no? De las formas de atención de revitalización cultural, lingüística o la parte de ámbitos urbanos, las competencias del área de lengua originaria como segunda lengua tendrán asignado el nivel de logro correspondiente, pero se tomará en cuenta para los fines de promoción, recuperación y permanencia hasta el término del año lectivo 2022. 2022, nosotros estamos 2023 y esto fue todo una discusión. ¿Vamos a considerarlo? ¿No lo vamos a considerar? Porque era solo hasta el año lectivo 2022. El 2023 se tenía que considerar. Entonces, ahí surgió también una disyuntiva. ¿Y cómo se determinan los primeros puestos? Si son cualitativos. Para eso, el Ministerio de Educación lo que ha hecho es hacer una ponderación, ¿no? Una ponderación cuantitativa, que ya lo tienen registrado a través del CIAGIE, ¿no? Entonces, los estudiantes, para saber su orden de mérito, sobre todo para poder postular a las universidades, porque son las universidades que les exigen si que están en el tercio, si están en el quinto, ¿no? O sea, en qué lugar has quedado en la institución, si vas a recibir una beca, si te vas a ir al extranjero. ¿Cómo hacen? Entonces lo solicitan y el CIAGIE transforma las notas que correspondería a cada uno de ellos, ¿no? Les da un valor cuantitativo para que pueda transformar, que no es el que nosotros conocemos, por si acaso, ¿no?
Entonces, el área de 2.5 y el máximo es de 10, ¿no? Por ejemplo, en cada área se obtiene de la siguiente manera. Se suman los números asignados a cada competencia del área. Miren ustedes, ¿no? Se multiplica la cantidad de competencias del área por 4. Se divide la suma obtenida A entre el producto obtenido B. Se multiplica por 10 el coeficiente obtenido en C. El número obtenido en D se determina hasta la centésima sin redondeo. Asimismo, ¿no? Así el mínimo calificado de cada área es 2.5 y el máximo es 10. Entonces, ¿se imaginan ustedes hacer toda esta transformación y que no salga bien? Ustedes envían la solicitud al CIAGIE, el CIAGIE, los expertos por eso han creado su plataforma, lo transforman, ponen las evaluaciones, lo transforman de acuerdo a cada nivel de logro que tiene el estudiante y les va a salir una nota cuantitativa, tan solo para poder saber cuando se pide en las universidades el nivel, ¿no? El nivel en el cual están. O para las instituciones extranjeras también, ¿no? Entonces, esta resolución viceministerial, la 094, tiene disposiciones complementarias. Y en esas disposiciones complementarias, lo va a determinar en cierta manera el CIAGIE, es entregado a la institución, por la institución educativa a solicitud del usuario. Tiene que marcarse en el enfoque formativo de la evaluación. Y no es tarea del profesor. Definitivamente no es que el profesor vaya a sacar lo que anteriormente habíamos visto. Esto está refrendado en la ley de lo que tiene que ver con la protección de datos personales. ¿Qué agente, no? O sea, ¿por qué se tiene que pedir eso? Porque la información para la comparación entre los niveles de logro, porque hay instituciones de educación superior que aún lo exigen y también en instituciones educativas en el extranjero. Es por eso que esas disposiciones complementarias van a hacer que se pueda hacer la evaluación, la transformación de la evaluación cualitativa a la evaluación cuantitativa. No es la que nosotros, por si acaso, sacamos. C es de 0 a 10. No, de ninguna manera. Eso no va. Entonces, o en todo caso también cuando se quiere pedir becas, ¿no? Para becas de estudio a nivel nacional e internacional o para procesos especiales de admisión. En el caso, por ejemplo, de becas de orfandad, eso sí rige inmediatamente, así tengan la evaluación. Lo ideal es que salgan con A, ¿no? Pero así tuvieran una pequeña B por ahí, sí va la evaluación de beca de orfandad para el nivel superior. Se tiene que solicitar a las instituciones donde postula la persona. Por lo tanto, las normas determinan realmente el orden de mérito y los primeros puestos. Entonces, hay una promoción de estudiantes de educación secundaria según el periodo lectivo. La resolución viceministerial 025, ¿no? Excepcionalmente la 1225 del 85 y la 015 del 2009. Y en el 2020, la resolución que les estoy mostrando, que es la 094, en su anexo 9, hay una información requerida por otros agentes, ¿no? Cuando te pide otras instituciones, en ese sentido va. Y comienza a correr hasta la actualidad, a no ser que vean que no es lo correcto y comiencen a determinar y saquen otra escala. Pero tengo entendido que esta información que se encuentra en el anexo 9 de esa resolución tiene calificativos en escala vigesimal, que es de 0 a 20, y los calificativos en escala literal, C, B, A, D. Entonces la escala está de entre 2.5 a 10. Y para ello utilizan la fórmula que hemos leído anteriormente. Van a expresar el orden de mérito y los primeros puestos. Algo así, ¿no? Vigesimal y las escalas, ¿no? Estas son las escalas en las cuales se va a determinar, ¿no? Sumativo vigesimal de 0 a 20, que eso es lo que se ponía, porque los estudiantes de quinto año tienen asignadas sus calificaciones de manera vigesimal, ¿se acuerdan ustedes? De repente también hemos estudiado con esta escala del 0 al 20, había docentes que ponían 0 porque la escala es vigesimal, como algunos decían, te pongo 0,5, pues porque, bueno, por lo menos te vi la cara, ¿no? Pero la evaluación es de 0 a 20. O sea, si yo le ponía 0,1, estaba bien. Y si venía el padre a quejarse, señor, 0,1 y 0,1. Su hijo no ha presentado, su hijo no ha hecho el examen, su hijo no ha respondido, o tiene 0, ¿no? En cuanto a ello, el resultado en la nueva escala, que es la que se está trabajando,
de 20, la escala es 10 y así sucesivamente. Pero para llegar a esta de aquí, a toda esta parte que están viendo ustedes, a estas escalas en la nueva forma de evaluar, es una fórmula que se utiliza, que está aquí, ¿no? Adecuar los calificativos en la escala R, que va de 2.5 a 10, mediante, ahí está, R, ¿no? Que es el resultado de la nueva escala, es igual a 3b sobre 8 más 2.5. B, calificativo de la escala vigesimal. Obtienen, pero para eso ellos se encargan. O sea, lo ideal es que ellos se encarguen para no cometer errores, porque a veces hasta por una milésima no ingresan, ¿no? Entonces, lo ideal es que se presenten, postulen y tengan, pues, la escala que les piden dependiendo de la institución educativa superior. Obtengan el calificativo de cada área, ¿no? El calificativo general de cada grado, el calificativo general de toda la secundaria. Determinen el orden de mérito, décimo superior, quinto superior, tercio superior, medio superior, de acuerdo a lo que va a estar acá. Cuando hablamos del décimo superior, del quinto superior, del tercio superior y del medio superior, a ver, ¿cómo sería, no? Medio, de 0 a 10, acá, medio superior, o sea, a partir de acá, del 6.25 hacia arriba, estamos hablando del medio superior. Del tercio estaríamos hablando aproximadamente de aquí, ¿no? Del quinto, de aquí, del 8, del 8.5, del décimo superior, ¿no? O sea, ahí hacen un manejo de evaluación ellos, ¿no? Para poder saber en qué estarían nuestros estudiantes. No con las notas vigesimales, ¿no es cierto? Que lo van a utilizar, sino con los calificativos que se han sacado, B, C, A, y en cada uno de ellos van a ir evaluando. ¿Bien? ¿Cómo determinan los 5 primeros puestos? Si hay empate, se sigue el procedimiento de ese empate con la firma y sello del director y se le entrega al usuario. Ahí está. Y se tiene que proteger los datos personales, ¿no? En cuanto a todo ello. Muy bien, continuamos. A ver, el CIAGI entonces determina automáticamente el calificativo, conversión numérica del nivel de logro literal, obtención del calificativo de cada área, obtención del calificativo de cada grado y la calificación general de toda la secundaria. Nosotros no tenemos que hacerlo, solamente evaluamos de manera cualitativa. Ellos lo transforman. Lo imprimen, se firma y se sella y se entrega. Bien, pero recuerden que es de 2.5 a 10, no es de 0 a 20. Determinación del orden de mérito, se ordena de mayor a menor puntaje, décimo superior, quinto superior, tercio superior, medio superior. Determinación de los 5 primeros puestos, se selecciona los 10 primeros estudiantes que han obtenido los primeros puestos para asegurar la transparencia. Lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Se selecciona los 5 estudiantes que han obtenido los 5 primeros puestos y de haber empate se sigue el procedimiento de desempate. Entonces hay un procedimiento de desempate que ellos también dan. No se ve los nombres porque no es correcto, ¿no? La información de los estudiantes que ocupan los primeros puestos en orden de mérito es entregada a la institución educativa a solicitud del usuario. O sea, si es que yo docente, si es que yo director tengo algún estudiante que quiere saber, entonces se envía la información a la UGEL y la UGEL nos va a enviar el consolidado de las notas. Pero recuerden, no se va a considerar de 0 a 20, sino de la escala de 2.5 a 10. Muy bien, eso es lo que nos presenta entonces eh, el Ministerio de Educación, ¿no? Eso es con relación al Ministerio de Educación, que es lo que habíamos hablado la semana pasada y que conversábamos con ustedes acerca de esta forma de trabajar en cuanto a lo que es la evaluación. Vamos a empezar entonces ahora lo que es la evaluación, el último tema que es las técnicas, ¿no? Porque eso es lo que estábamos esperando. Sin embargo, también quedamos en que íbamos a hablar un poquito, porque es lo que estaban pidiendo, sobre cómo se evalúa la educación inicial y cómo se evalúa, o un ejemplo me pedían de cómo hacíamos la evaluación inicial en educación inicial y cómo hacíamos en educación, me parece,
en el área de mm, eh, educación para el trabajo, me parece que sí, ¿no? En educación para el trabajo. Entonces, he estado buscándoles las guías que nos hablan del Ministerio de Educación sobre lo que es la evaluación para educación inicial, ¿no? Entonces, en educación inicial nos comenta la guía que ha sacado el Ministerio que se basa fundamentalmente en la evidencia de la observación. Todo lo que es la parte evaluativa, todo lo que es la parte evaluativa en educación inicial, tiene que ver con eh, tiene que ver con lo que es la observación en el aula. Lo mismo que nosotros hemos hecho en el ejemplo anterior, que se mencionó sobre el estándar, la evaluación que se tenía que dar, lo mismo teníamos que aplicar también en la educación inicial. Entonces, cuando hablábamos de la educación inicial, cómo teníamos que hacer en esta etapa, ¿no? De la educación inicial, qué teníamos que ver, cómo teníamos que elaborar, teníamos que hacer entrevistas, ¿no? Crear un clima agradable para el estudiante. Por ejemplo, si yo quería de repente decirle al niño, a ver si sabe identificar al niño no le voy a decir, pues, a ver, ¿cuáles son tus procesos mentales para identificar? No, porque el niño todavía es un niño de 3, 4 o 5 años. Entonces yo tengo que utilizar algunas técnicas para poder. Y lo que mayormente se utiliza como instrumento es la ficha de observación y la lista de coteo. Entonces, cuando yo empiezo a planificar en el caso de la evaluación inicial, es que, por ejemplo, identifique, ¿no es así? Este, a ver, no sé, que identifique su izquierda y su derecha. Entonces, a ver, dame tu izquierda, señálame tu izquierda y el niño tiene que señalar la izquierda. Pero para eso yo tengo que estar observando constantemente, porque la evaluación en ellos es observación continua al mismo tiempo que en los niños también puedo poner en una hoja, ¿no? Puedo traerle y que diga, ¿dónde está? Porque ahí va a ser diferente, ¿no? Mi derecha es de repente tu izquierda y tu izquierda es tu derecha. Entonces, ahí tengo que ver situación, espacio. Para ello, ¿no? Para ello, en mi educación inicial es importante que la docente, pues yo decía que los docentes de educación inicial, mis respeto, porque ellos tienen que estar abiertos a todos los pequeños que tienen sus 20, 25 niños, tienen que utilizar mucho la ficha de observación en cuanto a sus programaciones que van definiendo, dependiendo de cada uno de los procesos que van a dar. Por otro lado, en educación para el trabajo, también había, preguntaron, ¿y en educación para el trabajo cómo hacemos? Lo mismo, ¿no? La situación significativa que se va a dar, eh, el estándar de educación para el trabajo en el área que vayan a trabajar, si es tejer, si es cocina, si es repostería, si es confección, si es cómputo, dependiendo de lo que ustedes vayan a trabajar, también igual, en el estándar está identificado y ustedes van a tener las evidencias del mismo estándar de la competencia para poder sacar. Entonces, no hay, de acuerdo a lo que yo les he puesto en el PowerPoint, no hay nada diferente que hacer, solamente identificar y contextualizar a cada uno de ustedes. De repente, aquí avanzamos un poco más y ahí les voy a explicar. Muy bien, pues vamos a empezar el día de hoy. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra última sesión para poder refrescar y afianzar todo. Muy bien, empezamos. Vamos a empezar. Bien, evaluación formativa, sesión 4. Conocen mi nombre, instrumentos de evaluación. Pero antes de ello, siempre vamos a empezar, como yo les decía, vamos a ponerlo en grande ahora, yo les hablaba a ustedes sobre algunos lemas. El primer lema o la primera reflexión que hicimos fue la siguiente. Lo que no se define no se puede medir
y lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora, empeora. William Thompson, varón de Kelvin. A la siguiente fecha hablamos de otro mensaje, ¿no? En el cual nos hacía reflexionar. La evaluación es un proceso, no un suceso. La evaluación siempre será un medio y nunca un fin. En la tercera clase hablamos de la evaluación es una mejora continua, por lo que para evaluar hay que considerar la práctica y el conocimiento. Hoy los reto a ustedes que al finalizar la clase, esta última sesión, pongamos en el chat cómo terminaríamos y con qué lema terminaríamos nosotros. Habiendo visto al principio lo que era currículum, evaluación formativa, ¿no es así? Lo que es un poco todas las técnicas de la evaluación y con qué lema estaríamos terminando. Propongan ustedes de este gran grupo humano qué lema terminaríamos, hacemos una pequeña dinámica, votamos por el lema y ese es el lema que nos va a acompañar en nuestra última sesión. Entonces vayan pensando ya, de acuerdo a lo que vamos a ir viendo, de acuerdo a lo primero que hemos visto, a lo segundo, al tercero, qué lema iría para esta sesión con la cual estamos terminando instrumentos de evaluación. Muy bien, cuando hablamos tenemos que hacer siempre un feedback, ¿no es así? Tenemos que hacer una recapitulación de las concepciones del currículum. En esta concepción del currículum, si ustedes se acuerdan, concepción del currículum, tenemos, a ver, tenemos aquí en la concepción del currículum, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hablamos en la primera. Hablamos de cómo había iniciado, cómo se iniciaba todo el proceso de evaluación, qué es lo que se hacía, cómo se hacía, y les estoy haciendo un repaso porque acuérdense que cuando hacemos el repaso, también estamos reforzando a ustedes, haciendo una retroalimentación para nuestra evaluación. ¿No es así? Ok, entonces, había la concepción del currículum tradicional, conductista, que era el concepto de educación tradicional, el concepto de educación conductista, cómo se explicaba el concepto de currículum en la tradicional, en esta concepción, cuál era la finalidad y cómo era la metodología y la evaluación, que es una pregunta clave, ¿no? Entonces, y la pregunta clave de esta educación tradicional es, ¿cuánto recuerda el estudiante de los contenidos que nosotros habíamos elaborado? ¿Se acuerda? ¿No? ¿En qué año se descubrió América? Y le poníamos ahí 1890, 1900, 1492, 1000 antes de Cristo. Entonces el estudiante tenía que recordar. ¿La memoria es buena? Sí, por supuesto que es buena. Pero de repente resultó en aquel momento, ¿no? Mucho contenido, teníamos que describirlo, escribir tal como nos habíamos dictado nuestros profesores, porque si nos olvidábamos de la coma o del punto, ya estábamos desaprobados. Conductista, ¿no? Concepto que era, qué cosa era el enfoque conductista, concepto del currículum conductista, cuál era la finalidad y en este caso la metodología y en la pregunta de la evaluación. ¿Serán acertadas las respuestas? Estímulo-respuesta, ¿se acuerdan? Se evaluaba el resultado, más no el proceso. Bien, entonces todo eso teníamos que ver. Por otro lado, a ver, tenemos sociocrítico, experiencial, personalista. Y cada uno de ellos tenía un significado, ¿no? Un por qué y un para qué cosa era lo que más importaba, ¿no? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Cómo lo puedo cambiar y cómo lo puedo mejorar? En la parte experiencial hablábamos de lo que se hace y de lo que se vive, qué he aprendido y para qué me sirve. Miren, ya íbamos cambiando, ¿no? Estos enfoques, por cierto, no han sido de 1 año, ni 2 años, ni de 10 años. Han durado un proceso de 30, 40, 50, hasta 100 años, ¿no? Personalista, y a veces se mezclaban, ¿no? Y a veces se mezclaban. Personalista, ¿no? El desarrollo armónico y gradual del yo. Y aquí era
era progresa según sus posibilidades, si avanza gradualmente en la etapa de desarrollo de la parte psicomotora, cognitiva, afectiva, ¿no? Personalista. Dábamos más énfasis a la parte gradual del yo. Las competencias y capacidades, o las capacidades y las competencias, ¿no? Desarrollo integral de la persona, tanto en lo cognitivo, o sea, en la mente, en lo afectivo, que hablamos del corazón, ¿no? De las emociones, lo procedimental, lo social, cómo viene, de dónde viene, por qué viene, ¿no? O sea, todo eso va enmarcado, ¿no? Si es útil para la sociedad, si se realiza como persona, ¿qué es lo que estamos desarrollando, ¿no? Desarrollo armónico integral de la persona con capacidades, valores, conocimientos, técnicas, competencias, a llegar a un estándar, ¿no es así? Selección de repente de condiciones culturales, tecnológicas. Y la pregunta, ¿no? ¿El estudiante es eficiente en la solución de los problemas que se le plantean? Ya no solamente se acuerda, sino si es eficiente en ello. Y al final terminábamos en esta clase recordando que el informe de Lors nos decía bien claro que se había estudiado y se había realizado que la educación tenía realmente 4 pilares, ¿no? Jacques Delors nos informa ello a través de estudios realizados para la UNESCO. Entonces, y se va a basar en otros estudios que se iban realizando, como la crisis de la educación, aprender a hacer, la conferencia de Jomtien, la cumbre de la Tierra, la conferencia de Beijing, y de todos esos estudios, más lo que él realiza a nivel mundial, es que dice que la educación tiene 4 pilares fundamentales, que lo conocemos y que a veces, muchas veces, retrocedemos porque no queremos salir de nuestra zona de confort. Aprender a conocer, o sea, nos está diciendo que es necesario los conocimientos, pero también a aprender a hacer, muy bien, a aprender a hacer, o sea, manualidades, ¿no? Trabajar, aprender a ser, o sea, cómo soy yo, ¿no? Las emociones. Y por último, ese yo, ese hacer y con mis conocimientos, aprender a convivir con las demás personas. ¿Sabemos convivir con las demás personas? La vida es tan corta que a veces la desperdiciamos en cosas efímeras, realmente, para nuestra educación y para nuestro proceso de vida profesional, familiar y todo lo demás. Si tuviéramos estas cosas y y hiciéramos realmente nuestras, el hombre sería muy feliz, no solamente feliz, muy feliz. Muy bien. Sin embargo, la UNESCO, después de muchos años, ¿no? Delors, en el año de 1996, nos propone estos 4 pilares de la educación. Entonces, la UNESCO propone algo más. Hace un estudio y propone que aparte de estos 4, que la estructura sea de 5 pilares. ¿Por qué? Porque ahora también tenemos que aprender a transformar, a cambiar, a salir de esa zona de confort, a crear, a innovar. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente conozco, no solamente hago, no solamente aprendo a vivir junto a los demás, aprendo a ser persona, persona responsable, social, sino que aprendo a transformar el mundo donde yo vivo. Eso es lo que propone la UNESCO. Entonces, ya no solamente basado en 4 pilares, la UNESCO nos propone 5 pilares. Pregunta para el examen, así que ya saben. Muy bien. En la sesión 2, yo les dejé algo para reflexionar. ¿En qué documentos de gestión se encontraba contenido la evaluación formativa? De manera breve que expresaran cuáles eran las diferencias entre evaluación antigua y evaluación formativa y cómo nos ayudaba a conocer los pasos de la evaluación formativa. Muy bien, y yo les hice un resumen relacionado a las respuestas, esas 3 respuestas. ¿En qué documentos? En los documentos de gestión que están aquí mencionados. Proyecto educativo institucional, en el proyecto, en el reglamento interno, en el proyecto curricular institucional y en el PAT, ¿no? Son los documentos de gestión en los cuales se van a encontrar la evaluación formativa. ¿La evaluación formativa está en el PAT? Sí, cuando se programan las evaluaciones.
Sí, cuando se programan el monitoreo a los docentes. Entonces, sí están en los 4 documentos. En el proyecto educativo, ¿cómo vas a evaluar? ¿Qué vas a evaluar? ¿Y qué vas a hacer con esa evaluación? Lo declaras, ¿no? En el proyecto curricular ya va todo detenidamente cómo va a ser tu proceso de evaluación. Bien, ahí también en tu proyecto curricular va a estar tu sílabo de cada área y va a estar la metodología de la evaluación. Las diferencias de la evaluación antigua y evaluación formativa, ¿se acuerdan que les decía que se enseñaba a todos por igual, ¿no? Tenías que aprobar con 20, entonces eras excelente, eras bueno, ¿no? Así hayas plagiado, ¿no? Regulares los que tenían 14, 15, 16 y malos pues los que tenían de 0 a 10, hasta el 11, ¿no? Ese no va. En cambio, ahora lo que se considera, ¿no? Siempre es que la educación debe ser diferenciada, no puede ser igual para todos, hay que ver cómo estamos enseñando y cómo llegamos a nuestros estudiantes. La evaluación también tiene que tener definitivamente cómo aprenden, ¿no? Y cómo se van desarrollando en sus capacidades y sus competencias. De la manera antigua, servía para determinar si el estudiante aprobaba o desaprobaba. Así de sencillo. ¿Estás aprobado o estás desaprobado? Yo recuerdo cuando estaba en cuarto, quinto, tercero de secundaria, y sobre todo en cuarto de secundaria, cuando desaprobé un curso, un curso, porque antes no se llamaba área, desaprobé un curso, recuerdo muy bien que yo estaba con las manos de esta forma porque ya sabía lo que me iba a caer en casa, porque estaba desaprobando un curso, ¿no es así? Y mis compañeras felices porque habían aprobado. En cambio, hoy en día tenemos todavía la forma de poder retroalimentar, de obtener información sobre nuestros avances, nuestras dificultades, que alguien nos pueda apoyar, que alguien nos pueda decir, o sea, lo ideal es eso, ¿no? Retroalimentar y que el estudiante logre la competencia del área en el cual tú vayas a dictar, porque tú eres el especialista, tú eres la persona que domina su área, no va a haber nadie más. Silvia no domina comunicación. Silvia no puede enseñar comunicación. Lunya no puede enseñar de repente idioma extranjero porque ella domina el arte. Entonces, no podemos mezclar, ¿no? Nosotros somos especialistas en lo que nos hemos formado y tenemos que seguir actualizándonos constantemente en esa formación. ¿Cuáles son los pasos para la evaluación? Yo les puse ahí los 4: anticipar las evidencias, realizar durante el proceso de evaluación, detectar cuáles son los aprendizajes logrados y cuáles son los que faltan lograr, ¿no? El estudiante siempre le va a faltar algún aprendizaje lograr a través de reforzarle algún tipo de competencia o de capacidad. De repente no sabe comparar, de repente no sabe identificar, que es lo más básico, de repente no sabe analizar, pero yo tengo que detectar qué aprendizaje ha logrado y qué le falta por lograr. No conocimientos, ¿ah? Sino el aprendizaje del desarrollo de su capacidad, de su competencia, de su habilidad. Y proporcionarle la retroalimentación. ¿Se acuerdan que les decía que la retroalimentación tiene que ser siempre boca, de boca? También puede ser con palabras escritas, ¿no? En el cuaderno, en la hoja y todo lo demás. ¿Y qué harías? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo propones? ¿En qué situación está? Pero mejor cuando te sientas y les vas cuestionando y él mismo va dándose cuenta, esto, lo otro. Porque a veces el papel es frío, ¿no? Y no reconoce de repente. Muy bien, en la tercera sesión vimos lo que era la evaluación formativa. Y yo les hice un resumen acá fácil y sencillo. Si el examen le llegara a ustedes, evaluación formativa, proceso sistemático. ¿Y en qué se basa? En la recopilación de evidencias. ¿Para qué? Para brindar retroalimentación. Definitivamente a quienes, a los estudiantes, ¿no? ¿Con qué finalidad? De mejorar el aprendizaje. Pero también es una oportunidad. ¿Para quién? Para que el docente reflexione sobre su propia práctica. ¿Y qué cosa haga? Adopte y ajuste estrategias, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda planificar una didáctica en función a la necesidad de los estudiantes. Por lo tanto, la evaluación se va a centrar en procesos, ¿no? No en resultados. Tiene una función
que orienta, de apoyo, que permite siempre obtener información para mejorar tanto el aprendizaje de los estudiantes como la enseñanza del docente. Muy bien, estoy haciendo una retroalimentación de todas las sesiones. Evaluación formativa, entonces, podemos decir, de acuerdo a la resolución viceministerial 094, que tiene tres grandes aspectos: flexible, adecuada y accesible. Cuando hablamos de flexible, ¿qué espera que logre? Cuando hablamos de adecuada, ¿qué sabe hacer o qué ha aprendido? Y cuando decimos que es accesible, ¿qué debe hacer para seguir aprendiendo? Bien. También decimos que, ¿qué esperas que logre? Porque tiene que ser un proceso continuo, ¿no? Durante todo el periodo lectivo. ¿Qué sabe hacer? Entonces, con la finalidad de mejorar sus procesos de aprendizaje y afianzar las competencias a través de lo que es la retroalimentación. ¿Y qué debe hacer para seguir aprendiendo? Bueno, pues debemos realizar criterios, ¿no? Como docente va a darnos un nivel de desarrollo de esas competencias que el estudiante debe saber. Muy bien. ¿Están? Y nos vamos para otro punto principal que debemos saber de la evaluación formativa, una recapitulación de todo ello. ¿Cuáles son los principios esenciales en la evaluación de estas competencias? Principio 1, que debe llevar a un proceso metacognitivo. Principio 2, que los criterios deben ser pertinentes. Principio 3, que la evaluación debe articular lo cualitativo con lo cuantitativo. Muy bien. Principio 4, aspectos esenciales del aprendizaje tienen que estar centrados, ¿no? La evaluación se debe centrar en esos aspectos esenciales del aprendizaje del estudiante. Aquí hay un error, principio 5 y este es el 6. La retroalimentación como la mejora continua para el estudiante definitivamente y para todos al final, ¿no? La retroalimentación. Qué lindo es que tú veas y digas, ah, mira, te he dicho sí, está bien, mejor aquí, mejor allá, ¿cómo lo harías tú? Perfecto, ¿no? Y principio, el último principio, que es intersubjetivo, dialógico y tiene control de calidad. Cuando hablamos de dialógico es que es la conversación, ¿no? Intersubjetivo porque va de todas maneras a aplicar la parte subjetiva del docente, ¿bien? La parte subjetiva. Y cuando hablamos de retroalimentación, quise tomar este esquema que les presenté la vez pasada, que es el más completo de lo que es la retroalimentación. Y cuando les digo el más completo es porque se encuentra en la norma, ¿no? En la norma. ¿Qué debe hacer para seguir aprendiendo una persona? Retroalimentar. Porque esa retroalimentación que se la va a dar el docente de manera formal o informal, de manera oral, de manera escrita, individual o grupal, lo pueden hacer con diferentes instrumentos. Entonces, para retroalimentar, tenemos que ver cuáles son esos avances, cuáles son las dificultades de aquello que puede mejorar el estudiante. No se debe restringir a momentos específicos. En cualquier momento tengo que retroalimentar a mi estudiante si yo veo que no está logrando lo que yo he planificado, lo que se ha planificado, el desempeño que debe tener. El docente tiene que evaluar la efectividad de sus estrategias, de lo que enseña, ¿no? Para ajustar y atender mejor al estudiante. ¿Sí? Ahora sí, nos toca el tema del día de hoy, que es un tema mucho más corto, porque ya hemos hablado de todo ello, que son los instrumentos de evaluación. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? Herramientas. Eso, son herramientas. ¿Y qué nos permite realmente estas herramientas? ¿Para qué me sirven estas herramientas? Para determinar el nivel de logro de los aprendizajes. ¿De quién? De los estudiantes. ¿Con respecto a qué? A un propósito que nosotros hemos establecido. ¿Y qué hacen esos instrumentos? Van a recoger información. ¿Respecto a qué? Al desempeño del estudiante definitivamente. ¿Para qué? Para tomar decisiones.
cómo retroalimentar de manera descriptiva, estrategias, recursos, materiales, entre tantas cosas que nosotros podamos ver. Entonces, ¿qué es un instrumento de evaluación? Un instrumento de evaluación determina el nivel de logro de los aprendizajes con respecto a lo que yo he programado de acuerdo al propósito. Muy bien, recoge información, me va a ayudar a recoger la información del desempeño del estudiante. Si yo quisiera en estos momentos evaluar, ¿no es cierto?, el nivel de logro de cada uno de ustedes, yo tengo que buscar una prueba en la cual vea cuánto han aprendido, qué es lo que han aprendido y cómo tengo que retroalimentar, porque eso es lo ideal. Bien, vamos a avanzar. No se preocupen que esto va a estar colgado en el drive del aula. Entonces, volvemos a recalcar, las herramientas determinan el nivel de logro de los aprendizajes y recogen información respecto al desempeño del estudiante. Bien, ¿qué instrumentos recogen evidencia? Los instrumentos pueden adecuarse definitivamente a una realidad compleja de la competencia que vamos a evaluar. Por esto, estos instrumentos tienen que ser flexibles, tienen que ser variados. No pueden ser solamente examen oral, examen escrito. Los instrumentos tienen que ser flexibles y variados, de acuerdo a la competencia, de acuerdo al desempeño, de acuerdo al propósito que yo quiero evaluar. Si son variados, permite contrastar la evidencia recogida y profundiza en lo que uno en lo que uno se ha descubierto o en el otro, ¿no es cierto? O sea, puedes comparar ello. ¿Dónde estuvo el error? Mira, ¿no? Y las posibles causas de las cuales tú puedes ir afianzando con con el instrumento que vas a recoger. No es punitivo, recuerden, antes era punitivo, ¿no? Ahora no. El instrumento de evaluación te va a ayudar para poder saber cuánto tienes que mejorar y qué tienes que afianzar. Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos de evaluación que podemos recoger evidencias de desempeño o instrumentos de verificación de niveles de logro? Miren, estoy hablando de dos grandes grupos. Instrumentos de recojo de evidencias de desempeño, ¿bien? Del desempeño, ¿bien? Y el otro es los instrumentos de verificación de niveles de logro. De desempeño, ¿no? Que vamos a ver aquí lo que es el portafolio, los productos finales o los informes de análisis de casos, monografías, ensayos, mapas temáticos, proyectos participativos, ¿no? Mapas conceptuales, mapas mentales, o sea, lo que yo vaya a preguntar, lo que yo a cuestionar, ¿no? Ahí está. Esos son los de desempeño. Pruebas escritas con preguntas de respuesta de elección múltiple, simple o compleja y de respuesta construida. Pruebas de desarrollo, pruebas orales o entrevistas. Otros, porque de repente yo acá les estoy diciendo algunos, pero pueden ustedes decir, eso también, sí, si es que va a desarrollar dentro del desempeño, ¿no? ¿Y cuál es el que me mide el nivel de logro? Las rúbricas, mayormente las rúbricas. También podría ser las listas de cotejo. Muy bien. Las fichas de observación, los niveles de logro, en inicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, otros. Muy bien. Perdón. ¿Qué preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas que orientan la elaboración de instrumentos? ¿Cuáles son esas preguntas que orientan la elaboración de instrumentos? Muy bien. La primera, por ejemplo, ¿qué aprendizaje voy a evaluar? O sea, competencias, capacidades e indicadores. ¿Qué instrumento será el más adecuado? O sea, yo me tengo que preguntar, ¿no? ¿Qué instrumento puede ser el más adecuado para evaluar la competencia o la capacidad? ¿Con qué propósito quiero evaluar? ¿Diagnóstica, formativa o sumativa? ¿Qué tipo de situación de evaluación es más adecuada para mis estudiantes? ¿Cuánto tiempo voy a destinar? ¿Qué materiales, qué recursos van a necesitar? ¿Se va a desarrollar de manera grupal o individual?
¿Puedo tomar una evaluación grupal para ver las competencias, las capacidades? ¿Podré? O sea, o tiene que ser siempre individual, ¿no? Entonces yo ahí tengo que ver preguntas que puedo realizarme yo para poder evaluar, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? Vamos a continuar. ¿En qué consisten, ¿no? estos instrumentos? Y ustedes dirán, oiga, profesora, usted nos ha hecho un Word. Sí, pues a veces hay que hacer algunas cositas que se necesita. No lo voy a leer todo, pero aquí está, ¿no? ¿En qué consiste, por ejemplo, la prueba oral, la prueba escrita y el portafolio? Muy bien. Las pruebas orales, yo les he marcado aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo se formulan? ¿Qué tiempo existe entre una pregunta y su respuesta? Esto lo van a leer ustedes. Es una herramienta, la prueba oral es una herramienta poderosísima. ¿Por qué dirán ustedes, no? Primero porque es versátil, tiene múltiples propósitos para poder alcanzar, ¿no? Pero tiene que definitivamente alcanzar una eficacia. Entonces, un por qué y un para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intencionalidad de la pregunta cuando hago una prueba oral? ¿Cómo se formula esta pregunta? ¿No? ¿Qué grado de participación esperado estoy pensando que puede responder el estudiante? ¿Qué tiempo tiene que darse entre una pregunta y la respuesta? ¿No? Lo voy a dejar, le voy a hacer la pregunta para que él se quede así mirando al cielo, a las musarañas, y no sepa responder. O sea, ¿qué tipo de pregunta, ¿no? ¿Qué tiempo le voy a dar a esto? ¿Cómo se define una pregunta para todos? Entonces debe contar siempre todos nosotros como docentes con un banco de preguntas a fin de evitar improvisaciones, eh, mantener un ambiente cálido, evitando la tensión, porque a veces nosotros como docentes, ahora cuando llegue el examen, la pregunta oral, entonces el estudiante está con miedo, con temor a lo que pueda preguntarle. Y la idea no es esa, la idea es que el estudiante se desarrolle, se desenvuelva. Las preguntas orales mayormente van en preguntas de dar opinión, o sea, de argumentar, como también podría ser una pregunta oral de descripción, ¿no? Describa usted este hecho, ¿no? Identifique usted, a ver que te identifique y que él comience a hablar o compáreme cómo fue o sea, la comparación mayormente se da a través de documentos, pero también puedes hacerle una pregunta en la cual él pueda desarrollar una comparación. En la época inca se hablaba de esta manera, sin embargo, en la época pre-inca se hablaba de esta forma. Entonces, y él te va explicando y te puede decir, ¿y por qué él deduce todo eso? ¿Y cuánto tiempo le vas a dar a cada pregunta que se está dando? Entonces, las pruebas orales son fundamentales. Es para no solamente determinar pregunta y respuesta, ¿no? O sea, ¿cuántos años tiene? ¿En qué año fue? ¿Cómo fue? No, es mucho más, ¿no? Una prueba oral implica mucho más. Las pruebas escritas, ¿no? Las pruebas escritas. Mayormente construimos pruebas escritas, este, verdadero o falso. Ahora ya no veo ello, ¿no? Pero antes sí era verdadero o falso. Y verdadero o falso y ninguna de las anteriores. Y la verdad es que con verdadero o falso podemos hacer para medir hasta la capacidad, la competencia, ¿no? Le planteas un problema, una situación, si es verdadero, si es falso, si es verdadero, si es falso. O sea, puedes tú ahí colocarle alternativas, ¿no? En la primera premisa, en la segunda premisa, es verdadera, es falsa, entonces para que razone, para que analice, para que identifique, para que compare. O sea, tienes ahí en pruebas escritas muchas, ¿no? Organizar todos sus conocimientos para que resuelva sus problemas realmente, no solamente se limiten a comunicar un saber declarativo, imagínense. Eh, a través de rúbricas también, ¿no? O sea, las pruebas escritas le das una rúbrica de cómo va a ser evaluado, que consigne la explicación de las tareas, ¿no? Que brinde a través de las consignas, para qué sirve, para que comprenda el por qué y el para qué, el tiempo disponible, cuántas preguntas escritas le voy a dar y cuánto tiempo va a demorar realmente esta prueba. Entonces, antes de enviarla a alguien, yo debería hasta validarla. ¿Y cómo la valido? La valido de repente con mi sobrino, que tenga la misma edad en la cual yo estoy enseñando,
o de repente con una sección, le digo, a ver, desarrollame esto, ¿cómo sería, no? La valido antes de, no las preguntas, ya más o menos tengo una idea para saber, ya, dejé 5 preguntas, tienen 40 minutos y de repente no lo pueden desarrollar esas 5 preguntas que tú has dejado por el grado de complejidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. En cuanto a portafolio, muchas veces no trabajamos lo que es portafolio. Inicial trabaja cualquier cantidad lo que es portafolio. No solamente el folder donde va a colocar todas las hojas, ¿no? Sino que el niño va a ir viendo cómo va su progreso y el padre de familia también, cómo inició el pintado de un dibujo, de un trazo, hasta cómo termina con 3, con 4, con 5 años, ¿no? Y las retroalimentaciones que le va dejando el docente. Así deberíamos trabajar en todo el proceso educativo, ¿no? Con portafolios para que el estudiante reflexione sobre lo que está haciendo y cómo podría mejorar, ¿no? Eh, Tiene características este portafolio, siempre se desarrolla en una carpeta, ya sea física o digital. Cuando estábamos en la pandemia decíamos, haz tu carpeta o tu portafolio digital, donde vayas ahí colocando tus trabajos, ¿no? Vamos a continuar porque si no nos va a faltar el tiempo y no quiero que nos falte el tiempo. Bien. En cuanto a las preguntas orales, ¿no? Que es lo que yo les decía, para que las respuestas sean, ante una pregunta, sean las respuestas idóneas, ¿no? Y que se trabajen en diferentes momentos de pensar, de discutir, de compartir, de reflexión individual, de reflexión colectiva, de grupo, ¿no? Para animarlos a las respuestas. Un tiempo de espera prudente, que sea de 3 segundos. Calidad, extensión. Mayor calidad, menor extensión. ¿De qué? De las respuestas que vaya a dar. Porque cuando el estudiante se va y se extiende mucho, ya no dice lo que tiene que decir, ¿no? Porque utiliza el famoso palabreo, ¿no? Entonces, pensar, comunicar. Veo, lanzo la pregunta, inmediatamente comienzo a idear y comienzo a pensar para poder comunicar. Cuando es más concreta, cuando es más precisa, entonces estamos hablando de una evaluación o de una respuesta oral de calidad. Cuando es extensa, como que se puede perder en lo que corresponde realmente. El tiempo que debe tomar el estudiante para pensar y discutir aumenta la calidad de la respuesta y reduce su extensión centrándose en la idea clave, que es lo que les estoy colocando acá. Bien, todo este esquemita está aquí, en el tiempo. Extraído de Evaluar para Aprender de Anijovic y González en el año 2011. No es mío, por si acaso. Yo todavía no he hecho un artículo de evaluación, que más adelante lo quiero hacer. Pruebas escritas, usar formatos, ¿no? La prueba escrita, a pesar de las críticas que tiene, sigue siendo el instrumento más utilizado por todos los docentes. Creo que eso está desde hace cientos de años. La prueba no es en sí misma buena o mala, sino es el valor, ¿no? Que radica en cómo voy a usar esta prueba y para qué va a ser usada. Si es que realmente me va a dar la validez de lo que corresponde la evaluación, ¿no? De lo que yo quiero, del propósito de recoger. Les comento una experiencia que no tuve, o sea, que no fui partícipe exclusivamente de esta evaluación, pero que sí pude vivirla a través de mis hijos en la universidad, en la pandemia. Estaban dando el examen, el profesor les pone una hora, les pone un tiempo, no pueden aperturar, no pueden salir de ello, no pueden abrir otra computadora, la máquina tiene que estar prendida y les ponía un determinado tiempo para poder desarrollar. Eran creo que 20 preguntas, desarrollaban a mano, le tomaban fotos, lo subían, desarrollaban, le tomaban fotos, lo subían y así iban haciendo el desarrollo del examen que había solicitado el docente. ¿Cuál era el problema de esto? El problema de esto. Por ejemplo, les dejaban 10 preguntas para un espacio de 90 minutos y el docente no medía el grado de magnitud que tenía cada pregunta y todo el proceso que tenía que desarrollar. O le dejaba 4 preguntas, pero dentro de esas 4 habían como 10 subpreguntas y en 90 minutos tenían que terminar. Y era o sea,
Mi hijo me decía, nadie se meta, nadie me interrumpa, nadie pase, nadie esto, porque estoy en evaluación. Y no llegaban a terminar ni las 10 preguntas que dejaba algún profesor, ni tampoco las 4 preguntas con las subpreguntas que tenían ahí. Una vez que has hallado, haya esto. Una vez que has hallado, haya lo otro. Entonces, no llegaban a terminar. Y eso mayormente es porque no consideramos el tiempo en el cual pueda desarrollar un estudiante, ¿no? ¿Qué competencias y capacidades matemáticas movilizan esta situación? ¿Qué preguntas se puedan generar? Lista de éxitos en cuanto a ello, ¿no? Eso sí está extraído del Ministerio de Educación en el año 2011, PISA, ¿no? En las pruebas PISA. En enero, ¿no? Se hizo todo esto, toda esa evaluación, salió, ¿no? Lo que correspondía por mes, eh, y cuánto era lo que se estaba dando en estas pruebas, ¿no? Estas pruebas, a bailar sabroso, los mosqueteros, la querida de nadie, los mateleros y no sé qué más. Entonces el gráfico daba sobre las bandas de enero a junio de cómo habían sido evaluados de acuerdo a las necesidades que se había planteado. ¿Qué es el portafolio? ¿No? O sea, ¿qué entendemos por portafolio? ¿Se acuerdan ustedes, la gente más antigua o la gente casi igual que yo, utilizábamos un portafolio, nos comprábamos como una especie de maletita, ¿no? Y ahí teníamos nuestro portafolio, ¿no? Que era lo que utilizábamos. Y en ese portafolio llevábamos nuestras cosas, ¿no? Todas las sesiones de clase, nuestros instrumentos y todo ello. Entonces, ese portafolio, ese dossier, ¿no? Que era como una especie de expediente que llevábamos de nuestras sesiones de clase, se va haciendo cada vez, que mayormente lo llevaban los abogados. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿no? El portafolio, ¿no? Todo, todo. Eso se va haciendo también más hacia la educación, ¿no? Se va tomando como ejemplo de educación. Hay que hacer el portafolio del estudiante, hay que hacer el portafolio del docente, donde esté su unidad didáctica o el folder, ¿no? Su unidad didáctica, donde esté sus sesiones de clase, sus instrumentos de evaluación, las herramientas que va a continuar. Entonces, todo era ello, ¿no? Y que recopile, pero también hay que darle a los estudiantes que el estudiante recopile todos sus trabajos y que vaya reflexionando sobre lo que se está sacando o evaluar, o lo que está siendo evaluado, ¿no? Si terminó C, B, A o a D, ¿cómo podría hasta mejorar esa D? Ya logré el estándar, ¿cómo puedo mejorar esa D? ¿Cómo puedo sobresalir sobre esa cantidad? Recordemos que tenemos algunos estudiantes que son de repente con un coeficiente intelectual alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el estándar? Y que de repente ya están llegando al otro estándar, ¿no es así? Entonces, que recopilen y que ellos mismos vayan haciendo una historia documentada acerca de sus propias producciones. Muy pocos de nosotros lo utilizamos, quizá porque no sabemos, no hemos averiguado, o simplemente, ¿qué voy a estar revisando el portafolio del estudiante? Entonces, eso permite al docente tener también una información sobre el desempeño y ayuda en cierta manera a lo que es la autonomía del estudiante, porque en ese folder donde donde va a él ir acumulando sus evidencias, ¿no? O sus tareas, como le decían antes, sus evidencias, tú le vas haciendo una pequeña retroalimentación. ¿Y cómo lo harías después? ¿Y cómo sería tu producto final? Entonces él, si es que realmente lo lee y comienza a hacer, ahí está la parte de la autonomía y propicia lo que es la autoevaluación, ¿no? Mediante el propio desempeño del estudiante. Muy bien. ¿Cuáles son las características de este portafolio? Primero, que hay que ser considerado en la evaluación formativa. O sea, definitivamente el portafolio debería considerarse, centrado siempre en el desempeño del estudiante, que contenga evidencias relevantes del proceso de su aprendizaje, que se muestre como una tarea auténtica, o sea, no simplemente un llenar de tareas, ¿no? Que posibilite una autoevaluación y una coevaluación en cuanto a los aprendizajes, que promueva el aprendizaje autónomo, que es lo que yo les estaba manifestando hace un momento, ¿no? Entonces, esto es lo que me ayuda en el portafolio. Si yo preguntara, ¿cuántos de ustedes utilizan el portafolio? Yo sé que todos los 122 que estamos presentes dirán, yo utilizo el portafolio en el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje, ¿no? Para que el estudiante realmente refuerce su autonomía, se puede evaluar, que es parte del proceso de evaluación formativa.
Entonces, ahí está el diseño del portafolio, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos que se deben seguir, ¿no? La explicación sobre el portafolio, acuerdos sobre las actividades y orientaciones y las evidencias, ¿no? ¿En qué consiste? Hay que explicarles, ¿no? Hay que explicar a la persona en qué consiste el portafolio, que es necesario que estos acuerdos, ¿no? Sean sobre las competencias que van a ser valoradas, sobre los criterios que se van a enseñar y que permita, en cierta manera, hacer una autoevaluación de cómo está aprendiendo y qué necesita mejorar, ¿no? Que es lo que hemos recalcado anteriormente. Y sobre esas evidencias, eh, que tenga un folder, así le llamamos portafolio, en esos documentos, en ese folder dicen sus ensayos, sus artículos, sus revisiones bibliográficas sistematizadas. De repente, aquí en esta clase aprendí esto, hasta que se hagan sus metacogniciones los mismos chicos, ¿no? Sus reproducciones, sus grabaciones de hechos mediano, a través de videos, CDs, video, fotografía, audios, no sé, aquí en este drive lo subí y que él pueda revisar. Tomé la fotografía cuando yo estaba exponiendo, o de repente quiero mejorar mi forma de pararme, mi forma de expresar, mi forma de decir, el audio, de cómo se escucha hasta el tono de mi voz, los gestos que hago. Todas esas cosas ayudan a mejorar definitivamente el proceso de evaluación de lo que yo quiero, del desempeño que yo quiero realizar. Por ejemplo, estoy en inglés y yo pido a alguien que me grabe. Claro está que el docente tiene que tener también la facilidad y, y la escucha y de repente hasta la disponibilidad de que el estudiante se pueda grabar para poder mejorar. Hoy en día está muy de boga y muy de moda que los chicos utilicen los celulares y nosotros seguimos prohibiendo el celular en la institución. Cada vez que prohibamos a un estudiante que no lleve celulares, el estudiante va a seguir llevándolo, ¿no? ¿Y por qué lo va a seguir llevando? Porque todo lo prohibido siempre es más atractivo, ¿no? Entonces, recordemos también nuestra juventud. Te prohíbo y queríamos saber, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces, esas cosas en las cuales nosotros vamos viendo, sería bueno, ¿no? Entonces, se graba en inglés, el mismo chico se va a grabar, ¿no? De repente se graba y no dice, pues, a ver, no dice tres en inglés es three, ¿no? Sino dice tree, y hay que mejorar. No es tree, porque tree es otra cosa. En inglés es árbol. Es free. Entonces, de repente, hasta el sonido de cómo voy a decir, o de repente dice, a ver, no sé, eh, car, car es carro, ¿no? Y de repente lo confunde con gat, cat. O sea, se confunde. Entonces, ahí se puede hacer un registro, ¿no? Ese registro en el cual se va a considerar. Eso es lo que se debería tener en esas evidencias, ¿no? De lo que es el portafolio. Pasamos a lo que es la rúbrica. ¿Qué es la rúbrica? Cuando hablamos de la rúbrica, estamos hablando que es un documento. ¿Se acuerdan que la rúbrica estaba para ver los niveles de logro? ¿No es así? Entonces, nos ubica en ese nivel qué cosa es lo que él ha desarrollado. Sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes. Tiene una escala. Puede ser de 4, 5, o sea, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿no? O sea, tiene una escala para poder elaborar. Determina definitivamente el desempeño del estudiante, ¿no? Valora la ejecución de lo que está haciendo, retroalimenta, ¿no? Realiza la retroalimentación porque me va a ayudar. Ah, mira, es más, yo le puedo poner la rúbrica y él mismo se puede autoevaluar a ver si es que realmente lo ha hecho, ¿no? Tiene criterios, tiene niveles o progresiones de lo que se está realizando, describe el nivel básico del criterio, y es sistemático, ¿no? Su uso es sistemático. Permite de repente eh, que, que sea un instrumento que ayude realmente a traer beneficios al proceso de enseñanza por ser pertinente para el proceso de aprendizaje. Es diferenciado completamente de los otros instrumentos que están ahí, como la lista de cotejo, ¿no? Y esta rúbrica permite ser más preciso todavía y hace una evaluación mucho más minuciosa y completa de lo que es el desempeño del estudiante de la competencia. Entonces, aquí tenemos lo que es
la rúbrica como un instrumento de valoración, ¿no? Conjunto, es un conjunto coherente de criterios y descripciones de niveles de logro para cada uno de los criterios. Los estudiantes saben antes de empezar una tarea, una actividad, cuáles van a ser la forma de cómo se va a evaluar su desempeño. Monitoreas, él mismo tiene que monitorear su avance. Llegué a, por ejemplo, ¿no? Identifica 5 ideas principales. Identifica 4, identifica 3, no identifica. Entonces, no identifico cuáles son las ideas principales. Identifiqué 3, ya sé más o menos cuánto voy a tener de evaluación o cuánto estoy, en qué parte del proceso de enseñanza estoy, porque no llegué a las 5. Entonces, él mismo se puede ir hasta autoevaluando, ¿no? Y la evaluación se hace mucho más práctica. Los estudiantes están seguros de la calidad del trabajo, ¿no? De lo que van a realizar, tanto de manera individual como con sus pares, porque van a establecer criterios y esos criterios están dentro de la rúbrica. Van a ver si su trabajo responde o no responde a lo que se ha realizado, a lo que se quiere y a lo que se espera. Y en el caso de las necesidades especiales, van a disponer de rúbricas adecuadas, ¿no? Diferenciadas a sus estilos de aprendizaje y a sus necesidades específicas. El uso formativo de la rúbrica nos va a transformar en una guía a un largo, a todo lo largo de todo el proyecto que nosotros querramos realizar. Lo más recomendable hoy en día es trabajar con rúbricas. Sin embargo, nosotros, como habíamos visto, no salimos todavía de las pruebas orales o de las pruebas, que la prueba oral sí es potente, ¿no? Pero hay que saber hacerlas. O de las pruebas escritas, que es lo más rápido y lo más fácil de poder elaborar, ¿no? Responde y esto y esto y esto y ya está, ¿no? En cuanto a lo uso, el uso sumativo de la rúbrica para otorgar una calificación final. ¿Se acuerdan lo que el Ministerio de Educación también hace? Utiliza rúbricas de 2.5 a 10, utiliza un tipo de rúbrica para poder determinar cuál es el porcentaje de evaluación que va a sacar. Aquí les he traído un ejemplo que se puede aplicar a todo lo que ustedes vayan viendo, ¿no? Ustedes pueden ver la competencia, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Ahí está el estándar, ¿no? Y ahí están los 3 niveles en el cual la rúbrica puede tratar, de inicio, de proceso y logrado. El estudiante elige un animal en peligro de extinción y lo dibuja. El estudiante elige un animal que no está en peligro de extinción. Miren, ve, de inicio. El estudiante no identifica las razones que ponen en peligro de extinción al animal elegido y el estudiante no propone acciones para cuidarlo. Esto es lo que pide, ¿no? La estructura de los sistemas vivos. Ahora, en proceso, ¿no? El estudiante elige un animal en peligro de extinción, lo dibuja o identifica sus características, sin embargo, no identifica el área natural de donde vive. Y aquí yo tengo acá, el estudiante identifica las razones que ponen en peligro la extinción del animal, además propone acciones para cuidar al animal, sin embargo, esas acciones no guardan relación con las razones previamente identificadas. Y cuando ya está en logrado, el estudiante elige un animal en peligro de extinción y lo dibuja, además identifica sus características y el área natural de donde vive. El estudiante argumenta, ¿no? Sobre el verde, ¿no? El estudiante argumenta las razones que ponen en peligro la extinción del animal elegido, además propone acciones para cuidar al animal según las razones identificadas previamente. Entonces ahí tenemos para el rojo la estructura de los seres vivos y para el verde lo que opina sobre los impactos de ellos. Aquí no identifica, acá identifica algunas y acá sí las argumenta con toda la razón. ¿Muy bien? Entonces, es de esta manera que yo puedo elaborar las rúbricas de evaluación en todas las áreas, de todos los niveles, tanto de inicial, primaria como secundaria, hasta de la educación superior, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr? Porque mayormente en la educación superior aún siguen trabajando con los objetivos, bueno, ¿qué quiero lograr? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es el desempeño? En algunas universidades sí trabajan competencias, sí trabajan estándares, ¿no? La lista de cotejo.
en una lista de cotejo, ¿qué es, no? ¿Qué cosa es esta lista de cotejo? Va a señalar con precisión. O sea, la lista de cotejo es un sí o es un no. ¿No es así? Es eso. ¿Lo tienes o no lo tienes? Esta es la lista de cotejo al finalizar. Detalles pertinentes para lo que se quiere valorar. Lo que se desea evaluar, una evidencia de aprendizaje que da cuenta de las acciones, los comportamientos, las habilidades, actitudes. ¿Fue responsable? ¿Es responsable? ¿Sí o no? ¿Ayudó a su compañero? ¿Sí o no? O sea, es eso, ¿no? Criterios claros y concretos. Se evitan ambigüedades. La escala es sí o no, o logrado, no logrado. Así de sencillo. Aquí está una lista de cotejo de acuerdo al estándar de lo que anteriormente había estructurado. La estructura de los sistemas vivos, el rojo, y opina, el verde. En el rojo, el estudiante elige un animal en peligro de extinción y lo dibuja. Además, identifica sus características y el área natural donde vive. No logrado, logrado. Sí o no. Así de sencillo. Es eso. Y en cuanto a opina, el estudiante argumenta las razones que ponen en peligro la extinción del animal elegido, además propone acciones para cuidar el animal según sus razones identificadas previamente. ¿Lo logró o no lo logró? ¿Pudo argumentar o no pudo argumentar? No, que lo hizo a medias, que no, no vale ahí nada de eso. Ahí es sí o no, de frente. No hay es que dijo algunas cositas, hizo esto, una lista de cotejo es sí o no. No logrado, logrado. Así de sencillo. Otra lista de cotejo, que aquí me he permitido traerles, ¿no? Que evidencian los indicadores de desempeño previstos en el aprendizaje que ustedes puedan hacer en la sesión, ¿no? Y que brinda una retroalimentación y una orientación de mejora, sobre todo, ¿no? Aquí voy a tener la relación de todos los estudiantes y acá está la capacidad la capacidad, la problematización o situaciones y diseña estrategias para hacer indagación. Entonces, formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables, sí o no. Juan, sí. Pepito, no. Problematiza, ¿no? Distingue las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. No sabe identificar, sí sabe identificar, le voy poniendo un check, una, y ahí, pero ¿para qué me sirve esta lista de cotejo? Para poder hacer qué cosa? La retroalimentación. ¿Se dan cuenta? No es para ponerle 0 o 20, sino me va a servir esta lista para saber si es que sabe formular, para saber si sabe distinguir, para saber si sabe hacer hipótesis, ¿no? Acerca de las variables, para saber si sabe elaborar procedimientos. Entonces, sí o no. No, sí, ya sé en qué tengo que retroalimentar, ya sé en qué tengo que poner la vista para que la acción de mejora sea diferente en cada uno de los estudiantes. No son punitivas las listas de cotejo. Sí, no, 0, 20, 0, 20. No, no es eso. Es, ¿qué me le está faltando para yo poder volver a afianzar, ya sea en grupos, buscar una estrategia para poder mejorar, ¿no? Esos desempeños que he puesto ahí. Aquí tengo también para que ustedes lo puedan examinar, ¿no? La evaluación de la unidad, ¿no? En cuanto a las capacidades, indicadores de desempeño, toda una matriz que va a estar desde la competencia, ¿no es así? La capacidad, los indicadores y la evaluación. ¿Cómo va a estar? El indicador precisado, ahí está, como para que tengan una idea y un ejemplo de cómo se hace un indicador precisado. Considerar los indicadores más representativos, deben evidenciar el desarrollo de la competencia en sí e implica el desarrollo de los procesos cognitivos. Entonces yo elijo, ¿no? Yo tengo ahí mis capacidades, los indicadores de desempeño y voy a ver cómo se va a evaluar la unidad, ya no solamente la sesión de aprendizaje. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? De instrumentos de evaluación, seleccionar la situación de evaluación. En la actividad que se va a desarrollar por el estudiante, tiene que ser compleja porque moviliza, que integre los diversos saberes de las competencias, claras, retadoras para el estudiante, en un contexto real, ¿no? No o simulado, definitivamente, que logre realmente, que evidencie el logro que nosotros esperamos en esos aprendizajes y que permita evidenciar el producto de la unidad relacionada con la situación misma.
Para ello yo tengo que tener acá un informe. Miren, ve, la evaluación, informe de indagación sobre la transferencia del calor de los materiales. ¿Cuál vendría a ser mi instrumento de evaluación ahí? ¿No? ¿Cuál sería ser mi instrumento de evaluación? Mi situación. Estoy pidiendo una evidencia, la evidencia es el informe. ¿Cómo podría yo de repente, en este caso, evaluar ese informe? A través de una rúbrica, que sería lo mejor, ¿no es así? Y aquí tengo yo otro, debate sobre la generación de electricidad por centrales eléctricas. Entonces, en el debate también podría yo aplicar un instrumento de evaluación, ¿no es así? El debate es la evidencia, voy a dar unos temas, van a argumentar sus razones, ¿no? Sobre la electricidad en las centrales eléctricas, y aquí están los indicadores, la competencia, la capacidad y los indicadores. Emite un juicio de valor social, económico y comienzo, ¿no? A ver, ¿cómo ha sido? La rúbrica del informe, la lista de cotejo, ¿no? Para poder ver si es que lo ha hecho o no lo ha hecho, cómo lo han hecho. Entonces, todo este proceso de seleccionar instrumentos de evaluación va a tener que ver mucho con lo que yo quiera plasmar para poder recoger las evidencias del proceso de aprendizaje que nosotros estamos dando. Bien, aquí les estoy dejando un cuadro en el cual está la competencia, está la capacidad, los indicadores de desempeño y una rúbrica para cada uno de ellos. Entonces, les doy un ejemplo y ustedes sobre ese ejemplo, en cualquiera de las áreas en las cuales ustedes son los especialistas, pueden elaborar su rúbrica de desempeño para la competencia, la capacidad y sus indicadores, que es simplemente darle en inicio, en proceso, logrado y destacado. Ahí está. Bien. Aquí también para poder evaluar situaciones e instrumentos de evaluación, ¿no? En cuanto a la presentación de un ensayo, por ejemplo, aquí está, lo voy a codificar para poder saber qué capacidad es la que voy a trabajar, qué indicador de desempeño, o sea, algunos tips para que ustedes puedan identificar y sepan cómo trabajarlo, porque a veces, ¿a cuál capacidad pertenece? ¿Cuál era el indicador? Ah, yo voy a hacer mi indicador. Si ya está, lo único que hago es señalarle y le voy colocando C1, C2, C3, C4 y qué es lo que voy a hacer. ¿Dónde voy a dar? Entonces voy a definir la situación de evaluación, el proceso de la selección, la priorización de indicadores de desempeño para poder dar, y ahí les he puesto un pequeño ejemplo, ¿no? Se ha considerado prescindir de algunos indicadores de desempeño, pues hayan menos vinculados a la elaboración del ensayo. Para evaluar el ensayo debemos elaborar además una rúbrica, que es lo más rápido para poder hacer, ¿no? Luego tenemos aquí la observación de la actuación de los estudiantes, una ficha de observación, que es lo mejor que se puede aplicar para determinadas situaciones en las cuales yo voy a querer vincular al estudiante. Y en este caso, por ejemplo, planteamiento de conjeturas a partir de interpretación de gráficos estadísticos, ahí voy a tomar una prueba. Ahí sí voy a tomar una prueba escrita, ¿no? Para que ellos puedan ver. Y ahí están sus competencias, las capacidades y los indicadores de desempeño. Propone alternativas para optimizar la administración de los recursos. ¿Ok? Aquí tengo otra, que es la formulación de ítems, preguntas o consignas de evaluación en el caso de geografía o en el caso de lo que es ciencias sociales, ¿no? Lo que se va a aplicar ahí. Entonces ahí tengo, en este caso, por ejemplo, le pongo al destacado, le pongo un puntaje, ¿no? O sea, le pongo indicadores y le pongo un puntaje de 7 puntos, esto me vale 7 puntos y si destaca, 6 puntos. Le pongo ese puntaje y en destacado le voy colocando de 6 a 7, en logrado de 4 a 5, en proceso de 2 a 3 y en inicio de 0 a 1. Entonces, los puntajes, ustedes dirán, ah, está haciéndolo sobre 20. Es que a veces no queremos salir de la zona de confort. Entonces, como para poder evaluar a mi estudiante, ¿no? Pero lo ideal es que no trabajemos con los pesos que le vayamos a dar. Lo ideal sería destacado, logrado, en proceso, en inicio, ¿no? Pero le puedo asignar pesos a este proceso de rúbricas en cuanto a la formulación de ítems, a la formulación de los ítems, ¿no? Vale más, tiene mayor peso, ¿no? Este va a tener peso, no evaluación, sino mayor peso, ¿no? En la evaluación que yo estoy haciendo. Este logrado tiene el peso de 4 y 5, en proceso de 2 y 3, y en inicio de 0 a 1.
son pesos que yo le doy a las preguntas o a los ítems de destacado, de logrado en proceso. No es la evaluación del estudiante, ¿no? Por si acaso, ¿bien? Son los pesos que yo le voy a dar. Y por último, elaborar un protocolo, ¿no? En el cual se le diga al estudiante cómo va a ser evaluado, cuál van a ser. De repente hay una etapa grupal, una etapa individual, qué se le va a enseñar, perdón, cómo van a desarrollar esa indagación en trabajo grupal, qué es lo que van a hacer, qué es lo que tienen que realizar, para que el estudiante en el grupo que va a formar equipo, muy bien, en el grupo, porque lo voy a agrupar, pero va a formar equipo, pueda desarrollar el examen o la evaluación que nosotros le vayamos a dar. Y cuando es de manera individual, siempre se tiene que explicar la ficha donde va a desarrollar el informe de indagación o el material que vaya a utilizar. Se le debe proporcionar las rúbricas en las cuales va a ser evaluado para que él sepa qué es lo que tiene que hacer, ya sea de manera grupal o individual, ¿no? Y se señala cuánto tiempo, sobre todo el tiempo que deben presentar los estudiantes, porque a veces nos olvidamos y decimos, bien, empezamos la evaluación, tienen 10 minutos, tienen 20 minutos. No, no hay un examen de 10 y 20 minutos. Un examen relámpago, mentira, eso no existe. Eso no existe. Recordemos nuestra etapa de estudiantes, ¿no? Cuando el profesor nos decía, saquen una hoja, apunten, primera pregunta, segunda pregunta, y te cogía de... Y eran preguntas que tú tenías que tener de conocimientos, ni siquiera de explique usted, desarrolle usted, analice usted, ejecute, ¿no? Determine, no, 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 eran preguntas que tenías que responder de acuerdo a lo que él había realizado. Bueno, ahí terminamos. Muchísimas gracias por la atención del día de hoy. Ha sido un gusto realmente poder estar con ustedes estas 4 semanas que se han pasado rapidísima, realmente rapidísimo. Solo quiero recalcar algo aquí. Quiero recalcarles algo que va a venir definitivamente seguro en nuestras evaluaciones. Muy bien. ¿Cómo tengo que realizar las preguntas o sea, qué preguntas me debo hacer, ¿no es cierto?, para elaborar los instrumentos, ¿no? ¿Qué pregunta me debo hacer para elaborar los instrumentos? Solamente recalcarles eso para que ustedes puedan desarrollar definitivamente en eh, en el examen que va a venir, que ustedes dirán, la Miss está hablando de examen, la Miss está hablando de todo este proceso, a ver cómo va. Muy bien, mis queridos colegas, esperando que estas 4 semanas nos haya servido a todos para poder reforzar, para poder refrescarnos acerca de lo que es la evaluación formativa mediante o las indicaciones que da el diseño curricular de la educación básica, ¿no? El currículo nacional. Yo les agradezco mucho la paciencia y la fortaleza y la perseverancia que han tenido ustedes para poder culminar en este tiempo. Segura de que en la evaluación ustedes van a ser AD, de hecho, de hecho que sí. Bien, muchísimas gracias. No sé si nos permiten prender sus cámaras por última vez